Saludos, yo soy Bruno Valle en Homilética para Todos. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes a nuestro canal. En esta ocasión estaremos hablando de las diferencias que existen entre el sermón textual, expositivo y el temático. Vamos a ampliar un poquito estos detalles porque son muy importantes para manejar el arte del bosquejo y de la predicación. Así que quédese con nosotros mientras dura este video porque le aseguro que encontrará material de mucha bendición para su ministerio de predicación. Bueno, ya estoy de regreso acá con ustedes y les invito, antes de todo, por supuesto, a suscribirse a nuestro canal, comentar, compartir, para que de esa forma este material llegue a muchísimos consiervos en Latinoamérica y de esa forma también sean edificados con estas enseñanzas. Porque como predicadores tenemos la responsabilidad de continuar creciendo en nuestro ministerio. Así que yo lo invito a que usted pueda apoyar este canal compartiendo, suscribiéndose, comentando, dando like y si se puede hacer miembro de la comunidad homilética para todos, mejor, porque nos ayuda a poder ayudar a otros consiervos. Y le doy la bienvenida a todos nuestros suscriptores que nos están viendo en Uruguay, en Argentina, en Venezuela, en Perú, en Colombia, en Estados Unidos, México, toda Centroamérica, República Dominicana, en Cuba nos miran mucho. Si usted está en uno de estos países, envíenos un mensajito ahí en la parte de comentarios y díganos desde dónde está siguiendo Homilética para Todos. Vamos a hablar entonces acerca de los sermones, los tipos de sermones, pero esencialmente quiero establecer la diferencia que existe entre ellos. Primero está el sermón textual, el sermón expositivo y el sermón temático. ¿Cuál de estos es mejor? Todos son buenos porque todos hablan de la palabra de Dios. Sin embargo, la metodología de exposición varía un poquito. El sermón textual se basa en uno, dos o tres textos de la Biblia, tres versículos. Por ejemplo, la historia de Jabez, que nosotros siempre estamos comentando por acá. En primero de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10, se basa simplemente en dos versículos. Ahí tenemos, si hacemos un sermón de esos dos versículos, tenemos un sermón textual. Así que el sermón textual se va a basar en una porción breve, pequeña, pero completa en sentido temático de la escritura. Mientras que el sermón expositivo ya no se trata solamente de 2, 3 y 4 versículos, sino de mucho más. Una porción más amplia, ya sea un párrafo, un capítulo o un libro entero de la Biblia. Entonces, lo que diferencia al sermón textual del sermón expositivo simplemente es la longitud, la cantidad de textos que se usan en la exposición. Luego tenemos el sermón temático. El sermón temático es aquel que se basa en un tema específico de la Biblia. Aquí comienza la primera diferencia. Mientras el sermón textual y el sermón expositivo, escúcheme bien por favor esta explicación, mientras el sermón textual y el sermón expositivo se basan en un texto, en una porción, en una parte específica de la escritura y explican esa parte, ese texto, el sermón temático no se basa específicamente en un solo texto, sino que se basa en todo lo que la escritura debería decir o dice sobre el tema seleccionado. Voy a ponerles un par de ejemplos y vamos a anotar cómo estos tipos de sermones, sencillamente la diferencia es que mientras unos se basan en el texto específico o en una parte de la Biblia, el otro se basa en un tema de la Biblia. Así que como tema, el investigador, el predicador tiene que buscar qué dice la Biblia en las diferentes partes, ya sea del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, libros, qué dice la Biblia sobre ese tema. Y aquí es muy conveniente usar una concordancia bíblica. Vamos a suponer que usted
hablando del sermón temático específicamente, usted decide predicar acerca de la oración. Simple, pone ahí en la búsqueda, un motor de búsqueda, una concordancia electrónica, pone oración y va a ver la cantidad de versículos que van a salir, tal vez miles de versículos que están relacionados con la oración. La misión del predicador es leer todos esos versículos para ver cómo la Biblia va abordando ese tema en sus diferentes partes. Lo bueno del sermón temático es que usando una concordancia nos ayuda a ver de qué forma la Biblia hace un abordaje. Si nosotros comenzamos a escribir nuestro sermón temático, pero no hacemos uso de una concordancia, corremos el peligro de que el tema lo pronunciemos, pero según nuestras propias opiniones. En cambio, cuando analizamos un tema usando una concordancia, como el que les acabo de decir, la oración, ahí usted podrá ver cómo la Biblia aborda ese tema en sus diferentes partes. Muy bien, entonces, este es un detalle sumamente importante. El sermón temático no se basa específicamente en un versículo o versículos de la Biblia, sino que se basa en todo lo que la Biblia tenga que decir sobre el asunto. Por supuesto, usted no va a predicar todo exactamente de forma exhaustiva lo que dice la Biblia sobre un tema específico, porque no le va a dar el tiempo. Tendría que preparar muchos sermones o tal vez una serie para poder abordar todo lo que la Biblia dice respecto a un tema. En ese caso, usted tendría que seleccionar las ideas más estratégicas para poder presentar ese tema. Ahora bien, el sermón expositivo y el textual, ¿qué es lo que explican o qué es lo que exponen? Exponen el texto, el versículo o los textos que han sido seleccionados. Entonces, en estos sermones, el textual y el expositivo, las ideas principales y la secundaria van a salir del texto, ya sea de forma literal o de forma parafraseada. Mientras que lo que explica el sermón temático no es un texto específicamente, explica el tema según lo dice la Biblia. Y vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver, aquí tenemos un sermón textual. En el sermón textual que yo tengo acá ahora, nosotros tenemos que está basado en Tercera de Juan, versículo 2. Dios te quiere prosperar. Fíjese bien en lo siguiente. Este sermón textual que se basa en este versículo, aquí lo dice el versículo: mire, querido hermano, pido a Dios que así como te va bien espiritualmente, te vaya bien en todo y tengas buena salud. Este es el versículo que nosotros vamos a predicar, que queremos exponer. Por lo tanto, este sermón textual, sus ideas principales van a ser solamente de ese versículo. ¿Ve? Así como te va bien espiritualmente, te vaya bien en todo y tengas buena salud. Entonces, el sermón textual va a explicar definitivamente el texto. Va a explicar el texto. Ahora bien, vamos a ir a otro aspecto. Fíjese bien. El sermón textual está explicando específicamente el texto en sus frases, en sus ideas. Y las ideas secundarias van a salir también del mismo texto. Ahora vamos a ver este mismo versículo, pero usado en un sermón temático. Mire bien aquí. Fíjese bien acá. Acá tenemos un sermón temático que se llama Bendiciendo mis generaciones en oración. Muy bien. Y ponemos texto de ilustración, Tercera de Juan 2. Escuche bien. Mientras que en el sermón temático, mientras que en el sermón textual y el expositivo, el versículo se llama versículo base porque es de ese versículo que se va a hablar, se va a explicar esos versículos o ese versículo. En el sermón temático no se dice que este sea un versículo base, sino que es un versículo ilustrativo, porque no es sobre este versículo que se basa el sermón. Este versículo es el que, digamos, ilustra más o menos la enseñanza que queremos dar en este sermón. Es uno de los versículos que está en el sermón, pero no es el versículo sobre el que se basa en el sermón, porque en ese caso, si el sermón se basara en este versículo, ya no sería un sermón temático, sino que sería un sermón textual.
Pero usted, para poner este versículo ilustrativo, el versículo que está acá en el sermón temático es un versículo que ilustra el tema y no que se basa el tema en él. Y lo voy a confirmar acá. Vea, estoy ilustrando toda mi enseñanza con este versículo. Lo selecciono de entre todos los que yo tengo acá. Aquí tengo el punto 1. Ore para que sus hijos sean salvos. El versículo, fíjese bien, estábamos diciendo que el sermón temático se basa en todo lo que la Biblia tiene que decir de ese tema. Entonces, el tema acá es orar por los hijos, y estoy sacando de diferentes partes de la escritura las ideas principales. La primera idea principal la saco de Hechos capítulo 16 versículo 31. La segunda idea principal la saco de Tercera de Juan versículo 2. La tercera idea principal de Éxodo 15 26. Vea bien, nos vamos del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento y luego tenemos otra idea. Ore para que sus hijos sean felices, según Proverbios 13, 22. La idea que tenemos acá es que se está ilustrando esto de que ore para que los hijos sean felices, que lo ilustramos con Proverbios capítulo 13, versículo 22. Pero este punto principal no está explicando este versículo, sino que este versículo está ilustrando las ideas que tenemos acá. Y cuarto, dice acá, ore porque haya armonía entre sus hijos, Salmos 133, versículo 1. Así que, ¿qué tenemos acá? Lo que tenemos acá entonces es que el sermón temático usa varios versículos de la Biblia, rastrea el tema en la Biblia y utiliza cada uno de los puntos o ideas que sean propicios para explicar este tema. Pero le vuelvo a decir, esos versículos son ilustrativos porque nos dan la idea que queremos reflejar ahí en ese punto. Pero el punto principal no explica exegéticamente, por decirlo así, no explica exegéticamente el versículo, sino que lo que hace es que el versículo ilustra esa idea. Me puedo fundamentar en ese versículo para explicar esa idea. Así que nosotros vemos esta diferencia que existe entre el sermón textual, expositivo y temático, que no es muy difícil de comprender. Ahora bien, mientras el sermón textual y el expositivo, repito nuevamente, explican los textos, el sermón temático explica el tema. Antes de terminar, quiero hacerle una invitación. Quiero invitarlo a Amazon a adquirir mis libros. Neuropredicación es uno de mis libros favoritos porque en él abordo acerca de cómo presentar los sermones de una forma muy inteligente que nos ayude lógicamente a poder llegar con sermones efectivos y que sean más duraderos en la mente de las personas. Mi otro libro, el último en publicar, 20 bosquejos de sermones textuales, y usted podrá ver un acabado fino, bonito, un papel lindo, y hay un contenido interesante. Especialmente este libro contiene bosquejos que son modelos para la redacción de bosquejos de sermón. Mire, aquí tenemos que tiene título, texto, propósito, introducción, desarrollo, y lógicamente también tiene su propia conclusión este bosquejo de sermón, pero son modelos. Mire, ahí está la conclusión. Entonces aquí tenemos nuestro libro y también tenemos palabras griegas y también se usan palabras hebreas cuando sean propicias. Así que le invito a buscar este libro en Amazon. En la descripción le dejo el link para que usted pueda acceder. Y mi trilogía Palabra Viva, que contiene 3 libros: Homilética para Todos, Palabra Viva y Neuropredicación. El primer libro que presentamos acá ya está acá contenido. Miren, acá tenemos Palabra Viva, esa es Palabra Viva. Luego de Palabra Viva tenemos Neuropredicación. Aquí está, miren. Ahí está, ahí lo tenemos. Y el primer libro en aparecer, que es uno de los libros más comprados en Amazon, Homilética para Todos, porque esta es una herramienta muy sencilla
para la predicación. Entonces, los invito a ir a Amazon a adquirir estos libros que van a ser de mucha bendición. No me retiro sin invitarle nuevamente a suscribirse a nuestro canal, a comentar, compartir, hacerse miembro de esta comunidad. Si usted está interesado en clases personalizadas, escríbame. Está apareciendo en este banner abajo, está apareciendo la información de mi contacto para que usted pueda estudiar conmigo homilética de una forma sencilla. Dios quiere usarlo para su gloria y el beneficio de aquellos que escuchen sus mensajes. Mira nuestros videos más recientes aquí y vea la lista de reproducción homilética para que tengas un estudio sistemático y completo sobre esta materia. Suscríbete a nuestro canal y de esa forma estarás informado siempre de nuestro contenido. Si tienes una pregunta o algo que decirnos, déjanos en la sección de comentarios tus aportes. Comparte nuestro contenido. Muchas personas más necesitan conocer estas enseñanzas para mejorar como expositores de la palabra de Dios.